Decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú. Muchísimas gracias. Viendo el comportamiento de la Corte en ese tipo de asuntos, o por ejemplo, que un ministro diga, no nos van a doblar, pues si la Corte no está haciendo política con esos pronunciamientos, entonces no sé qué está haciendo. Quisiera yo detenerme para saludar a los panelistas, distinguidísimos expertos en derecho constitucional, distinguidos académicos, que tendrán que estar de acuerdo conmigo en algo. Si todos los que estamos aquí defendemos la Constitución, también defendemos el procedimiento de reformas a la Constitución que en ella se establecen. Entonces, una democracia necesita demócratas y una Constitución necesita constitucionalistas. Así que todos los que estamos aquí tenemos que respetar los procedimientos democráticos dados por la misma Constitución para reformarse, siempre y cuando, aclaro, se respeten los principios, las mayorías y los ordenamientos que no pueden ser cambiados a voluntad, que requieren ser procesados por la vía legislativa y validados, y sobre todo, si es posible, consensuados. El presidente Ernesto Zedillo, cuando tomó posesión, lo primero que hizo fue eliminar a la Suprema Corte. Incluso jubiló a uno de los distinguidos panelistas hoy en día, que solamente fue ministro por 7 meses. Esa propuesta fue validada por el Congreso de la Unión e inmediatamente el presidente dijo, ya no van a ser 24 ministros, 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios, ya no recuerdo, voy a proponer yo a los nuevos ministros. Se los aprobaron y desde entonces así ha sido. O sea que este mantra de la Corte no se toca, pues, es pura retórica. Por supuesto que se toca y se toca con procedimientos democráticos. Lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, todos son sujetos de discusión y de reforma. Vemos que las reformas que se están defendiendo o el procedimiento constitucional que no se quiere tocar, pues está reglado en el propio artículo 39. La soberanía, es muy buena la definición del doctor Carpizo, pero está la definición en la Constitución. Reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se puede hacer mediante mecanismos no democráticos, se tiene que hacer respetando las reglas de la Constitución, pero nada es intocable. Amigos y amigas, vamos a ir a este foro, a esta conversación, donde los diputados de Morena invitan a 6 ponentes de renombre, 6 ponentes con mucha experiencia, 6 abogados. Algunos han sido embajadores, otros ministros, otros procuradores. Hoy se está discutiendo si los ministros se pueden elegir por medio del voto popular, porque hay que recordar que hoy el Poder Judicial hace lo que se les pega a su gana. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder absoluto, que no le entrega cuentas a nadie, ni a sus padres ni a su madre, y menos al pueblo de México, y menos a Dios. Son un poder absoluto, cuando debían de deberse al pueblo de México, porque son los que les están pagando un salario. Y es una vergüenza que la Judicatura Federal esté presidida por Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ya que la Judicatura es un órgano que debe de vigilar a estos ministros. Amigos,
no se pueden juzgar ellos mismos. Pero así está el Poder Judicial. Vamos a escuchar estas dos ponencias muy interesantes. Gracias, presidente. Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en Derechos Humanos, Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es profesora de la asignatura de Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Mónica fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2011 a 2015 y abogada general de la UNAM de 2015 a 2020. También ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal. Actualmente, Mónica es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco de verdad y celebro este ejercicio, agradezco la invitación para poder estar presente en este conversatorio que pues forma parte de un ejercicio de democracia deliberativa, que es lo que tenemos que tener, ¿no?, para ser una sociedad verdaderamente democrática. Y de verdad agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí, a los señores diputados que nos permiten pues expresar algunas consideraciones en relación con esto que está sobre la mesa de debate y que tiene que ver con la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo voy a dividir mi intervención para tratar de ser lo más breve posible en varios puntos, una breve introducción, sobre todo centrada en el tema de la soberanía. Posteriormente, algunas consideraciones históricas sobre la elección de los ministros, a la manera siguiente, en un punto siguiente, hablaré de ciertas consideraciones institucionales y jurídicas desde el enfoque de derechos humanos, señalaré algunas prácticas y riesgos de esta propuesta de elegir directamente, hablaré de algunas áreas de oportunidad y concluiré con unas reflexiones finales que me preocupan a mí mucho y quisiera yo poner sobre la mesa en relación con los conceptos de democracia y ciudadanía, que me parece que también constituye este foro una buena oportunidad para reflexionar sobre ellos. En primer lugar, porque este conversatorio, ¿no?, nos está titulado pues, Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte. ¿Pero qué es la soberanía? Según Jorge Carpizo, un distinguido jurista, integrante, como todos ustedes saben, y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala pues, que desde luego el concepto de soberanía es un concepto polémico y polisémico, pero fundamentalmente el concepto de soberanía significa que es un poder que no reconoce a otro poder superior. Es la libre determinación del orden jurídico y por eso nuestro artículo 39 constitucional señala que la soberanía reside en el pueblo y es la voluntad del pueblo la que hace la misma Constitución, la que genera y la que da origen a nuestra Constitución. De tal manera, pues, que la soberanía se ejerce precisamente, pues, a través de los poderes, pero no significa otra cosa, sino que el pueblo, ¿no?, como lo dice nuestra Constitución, tiene esta facultad de autodeterminarse, de delimitar los límites constitucionales y de diseñar la forma en la que quiere gobernarse. Y dicho lo anterior, yo voy a argumentar la razón por la cual yo me inclino más por la legitimación indirecta en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay algunas razones históricas y de derecho comparado. Históricas no solamente por nuestra tradición constitucional, que no abordaré porque sin duda lo hará de una manera muchísimo más muchísimo mejor el doctor Rafael Estrada, que es experto en historia constitucional, y el doctor Diego Valadez, pero en la Constitución de 1924, que estaremos celebrando el bicentenario el próximo año, con la cual nace nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente establecía que la elección de los ministros sería a través de la legislatura de los estados.
También lo recoge así la Constitución de 1917 y las posteriores reformas, que lo que buscan es pues establecer más controles y más contrapesos. Pero no solamente es una razón histórica en sentido cronológico, es decir, esta historia constitucional, ¿no? Que podríamos decir, bueno, sí hay un origen histórico, pero tenemos la posibilidad de determinar cambiarlo, sino también porque la evolución misma de lo que constituye el Estado de Derecho, y que se mencionó muy bien en la presentación de esta mesa, lo que actualmente se entiende por el Estado constitucional de Derecho, lo que han decidido, lo que han deliberado y lo que han desarrollado los teóricos que se ocupan precisamente del Estado, de la democracia, justamente ha cambiado y ha fortalecido esta legitimidad de la Suprema Corte de Justicia, de los órganos del Tribunal Constitucional, del órgano que regula que todo nuestro orden jurídico esté sujeto a la Constitución, con un especial énfasis en la independencia judicial. Y paso por ello a al siguiente punto, ¿no? Desde la teoría clásica, desde el surgimiento del Estado-Nación, como señala también Jorge Carpizo, al definir lo que se entiende por soberanía, pues hay esta idea de la división de poderes, ¿no? de los frenos y contrapesos. Y si bien pues, Hans Kelsen fue el primero que señaló la necesidad de contar con un tribunal constitucional que garantizara que todo el ordenamiento jurídico se apegara a la Constitución, a lo largo del siglo XX y especialmente en la segunda mitad del siglo XX y a raíz de las dos grandes guerras que hubo en la primera mitad del siglo pasado, se empieza a desarrollar esta idea del Estado constitucional de derecho, es decir, no basta un Estado en donde se cumpla la ley, en donde la misma autoridad se apegue a la Constitución, sino que para que realmente haya una Constitución, haya un Estado constitucional y democrático de derecho, dicen los teóricos Prieto Sanchís, Manuel Atienza, que hay tres características principales. Un principio dinámico de división de poderes, ¿no? Que haya alternancia y que no se concentren los poderes, un catálogo de derechos humanos que tienen que ser reconocidos, no son dados por el Estado, en nuestra reforma al artículo primero constitucional es la prueba de ello, y mecanismos de control constitucional. Es decir, que los derechos humanos se vuelven la piedra angular de cualquier sistema jurídico, y es por eso también que vemos en nuestra historia constitucional cómo en 1994 nuestra Suprema Corte, que había sido básicamente un tribunal de legalidad, se convierte en un verdadero tribunal constitucional, y a partir de esa época se ha convertido en un garante de los derechos humanos, ¿no? Y por eso es muy importante, habla también los teóricos, que el catálogo de derechos humanos y las constituciones son la promesa de las mayorías a las minorías de que sus derechos serán respetados. Entonces no se trata simplemente de una decisión mayoritaria, porque las mayorías siempre pueden ir en contra de los derechos humanos, y en los distintos episodios históricos ha sucedido esto, ¿no? Y todos los acontecimientos mundiales, internacionales que dieron origen al discurso de los derechos humanos son la mayor prueba de ello. Por eso es que es indispensable la independencia judicial y un conocimiento técnico que en este caso, en el caso de la designación, me parece que es evaluado y me parece que de una manera correcta está el diseño por el Senado de la República. Es decir, lo que se hace no es una muestra de popularidad, de convicción, sino una evaluación técnica sobre el conocimiento del sistema jurídico y de nuestro régimen constitucional. Y dicho lo anterior, voy a las prácticas, a algunas cuestiones prácticas y algunos riesgos que yo detecto podrían darse si nosotros optáramos por una designación. Hablo por elección popular porque terminaré con mi concepto de democracia, ¿no? En primer lugar, como yo les decía, bueno, lo más importante es la independencia judicial, no solo por el tema de frenos y contrapesos, sino también por el tema de derechos humanos, ¿no? Evitar que las mayorías avasallen a las minorías. Ejemplos podemos tener muchísimos de cómo se ha dado precisamente esta protección de las minorías. Pero además este riesgo, pues las cuestiones prácticas de cómo llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros implica
retos muy importantes, digamos, en términos prácticos organizativos, donde podríamos también tener por los riesgos de injerencias partidistas que afectarían la independencia judicial, de los poderes fácticos y económicos, desde luego, ¿no?, que podrían promover y tendrían los medios a su alcance para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia, y además también el costo económico me parece que sería altísimo, ¿no? Las elecciones en nuestro país, derivados pues de nuestra historia de desconfianza, implican un altísimo presupuesto, y esto desde luego sería trasladado si queremos tener las garantías que deberíamos asegurar para una elección como la que se podría dar, ¿no? Y esto implicaría también un riesgo en términos de la independencia judicial de ser contrario al artículo primero en relación con el principio de progresividad de los derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios importantes en materia de independencia judicial. Ahora, esto no quiere decir que no haya áreas de oportunidad en el Poder Judicial, y desde luego creo que esto es algo que todas y todos estamos de acuerdo, ¿no? Desde luego puede haber mucho mayor transparencia en la designación, aún en el proceso que hay, la fundamentación y motivación de las razones por las cuales se llevó a elegir a una persona de entre la terna o a rechazar una terna de una manera muchísimo más profunda, ¿no?, y muchísimo más transparente. También una mayor participación de la sociedad civil. Desde luego, nuestro Poder Judicial tiene una deuda histórica en la cercanía, en la accesibilidad a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía en el sentido más amplio. No es un poder que se sienta cercano a la ciudadanía, los juicios son costosos, el juicio de amparo es muy técnico y necesitamos una justicia muchísimo más cercana. Y me atrevo a poner otro tema sobre la mesa, que deriva precisamente pues del fracaso, me parece, de la manera en que hemos entendido la justicia, ¿no?, que es a través de la justicia penal, sobre todo pues del castigo, y enfocarnos en temas de justicia restaurativa, que es una nueva vertiente muy importante que pues se ha experimentado en otras partes del mundo, que tiene un desarrollo teórico muy relevante. Y voy a concluir con unas reflexiones finales, ¿no? Respecto del tema de la democracia, y aquí me perdonarán, tengo un sesgo inevitable por la materia a la que me dedico, que son los derechos de niñas, niños y adolescentes. La democracia puede entenderse, y todos sabemos, de dos maneras, ¿no? Como procedimental, ¿no?, es decir, pues vamos y votamos, o como en un concepto sustantivo que implica la deliberación. Y esto lo refleja perfectamente nuestro artículo 3º constitucional. La democracia, nos dice, no solo es una estructura jurídica o un régimen político, sino es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y en nuestro país, históricamente, hemos entendido la democracia de una manera muy limitada, y la ciudadanía, que es profundamente excluyente. No es casual, a mí me lo parece, que esté en el artículo 3º, que señala el derecho a la educación, que predominantemente se dirige a niñas, niños y adolescentes. La democracia que vivimos excluye a 30% de la población mexicana, que son las personas que no tienen 18 años de edad. Y el concepto de ciudadanía, entendido en términos legales, también los excluye porque no les da los derechos de participación política. Entonces me parece que esta deliberación y esta idea, ¿no?, que podemos detonar a partir de esta reflexión sobre la justicia puede avanzar hacia esta idea de una democracia muchísimo más incluyente, mucho más comprometida de las personas que pertenecemos a una comunidad política, a una ciudadanía de manera mucho más extensa, más deliberativa, más participativa, y no restringirse a la simple emisión de un voto, ¿no?, de un voto pues cada 3 años o cada determinado tiempo para elegir a algunos representantes. De tal manera que me parece que en esta idea de democracia, ciudadanía mucho más incluyente, la justicia tiene que constituir un pilar fundamental, y es una excelente oportunidad también para avanzar hacia una sociedad muchísimo más incluyente, participativa, y una democracia más deliberativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mónica González. Por favor, a nuestra compañera Mónica Rojas, que nos haga favor de presentar al siguiente
Expositor, que será don Andrés Norberto García Reper. Gracias, presidente. Andrés Norberto es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, asesor, consultor y litigante en materias constitucional, parlamentaria, administrativa, electoral y en derechos humanos. También es profesor en diversas instituciones de educación superior del país. Ha participado en diversos programas internacionales, entre otros el de la Coordinación General de la Visita del Banco Mundial de la Juventud al puerto de Ensenada, Baja California, el Programa para el Desarrollo de Liderazgo Global en Japón y el Programa sobre el Renacimiento del Liderazgo Global también en Japón. Ha sido servidor público en instancias gubernamentales de atención a la salud y el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Andrés. Adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias por invitarnos a conversar. Felicito al grupo parlamentario de Morena por el esfuerzo de este diálogo democrático. Y arranco. El 20 de noviembre de 2016, el 20 de octubre, perdón, de 2016, el Senado de la República nombró, previo procedimiento establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nombró a 7 magistrados electorales por los periodos que se establecían en estas normas que acabo de citar. Sin embargo, el 3 de noviembre, el Senado de la República y el Diario Oficial de la Federación se publica un decreto por el cual se modifica el capítulo transitorio de esas normas y se dice, estos magistrados ya no van a durar lo que habíamos dicho que iba a durar su encargo hace unos días, ahora van a durar más. Entonces, de 4 magistrados a 2 les aumentan de 3 a 6 años y a otros 2 de 6 a 8 años. Obviamente, los partidos inconformes en el Senado promueven acción de inconstitucionalidad y la Corte dice, no pasa nada, porque lo único que hicieron fue ampliar el periodo para un mejor ejercicio. O sea, el principio republicano, el principio de retroactividad, el principio de certeza no se cumplió y la Corte lo validó. Pero recuerdo que hace unos meses la Corte y la comunidad jurídica, que entonces no se pronunció, sí pegaron el grito en el cielo porque se estaba proponiendo que un presidente de la Corte durara un año más en su gestión. Si esto no da tintes y no da suspicacia de un actuar político de la Suprema Corte, pues yo felicito a esas personas por su candidez. Y tiene que ver con algo muy sencillo. El procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es un procedimiento politizado. Siempre ha sido un procedimiento politizado. No obstante, ahora en las discusiones en redes sociales se dicen intentar hablar, atreverse a hablar sobre la posibilidad de que los ministros sean electos sería politizar. Perdón, pero ¿qué se necesita para ser candidato a ministro? No hay convocatoria pública, ¿eh? Se necesita que el presidente de la República lo proponga al Senado y se necesita andar caminando por los pasillos del Senado solicitando audiencia. Lo digo porque los he visto y algunos los he acompañado, solicitando audiencia con los señores senadores para decirle, oiga, pues mire mi currículum, yo tengo una historia de vida y quiero ser senador. Y entonces se establecen, pues yo no sé si escritos o tácitos acuerdos, pero viendo el comportamiento de la Corte en ese tipo de asuntos, o por ejemplo que un ministro diga, no nos van a doblar. Pues si la Corte no está haciendo política con esos pronunciamientos, entonces no sé qué está haciendo. Quisiera yo detenerme para saludar a los panelistas, distinguidísimos expertos en derecho constitucional, distinguidos académicos, que tendrán que estar de acuerdo conmigo en algo. Si todos los que estamos aquí defendemos la Constitución, también defendemos el procedimiento de reformas a la Constitución que en ella se establecen. Entonces, una democracia necesita demócratas y una Constitución necesita constitucionalistas. Así que todos los que estamos aquí tenemos que respetar los procedimientos democráticos dados por la misma Constitución para reformarse, siempre y cuando
aclaro, se respeten los principios, las mayorías y los ordenamientos que no pueden ser cambiados a voluntad, que requieren ser procesados por la vía legislativa y validados, y sobre todo, si es posible, consensuados. El presidente Ernesto Zedillo, cuando tomó posesión, lo primero que hizo fue eliminar a la Suprema Corte. Incluso jubiló a uno de los distinguidos panelistas hoy en día, que solamente fue ministro por 7 meses. Esa propuesta fue validada por el Congreso de la Unión e inmediatamente el presidente dijo, ya no van a ser 24 ministros, 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios, ya no recuerdo, voy a proponer yo a los nuevos ministros. Se los aprobaron y desde entonces así ha sido. O sea que este mantra de la Corte no se toca, pues, es pura retórica. Por supuesto que se toca y se toca con procedimientos democráticos. Lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, todos son sujetos de discusión y de reforma. Vemos que las reformas que se están defendiendo o el procedimiento constitucional que no se quiere tocar, pues está reglado en el propio artículo 39. La soberanía, es muy buena la definición del doctor Carpizo, pero está la definición en la Constitución. Reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se puede hacer mediante mecanismos no democráticos, se tiene que hacer respetando las reglas de la Constitución, pero nada es intocable. Y les voy a platicar una experiencia que yo acabo de vivir. Vino la renovación de los consejeros del INE y la Constitución estableció un procedimiento que se respetó por todas las fuerzas políticas, se creó un comité técnico, ese comité técnico revisó con criterios técnicos los perfiles, se presentó a la Cámara de Diputados un conjunto de quintetas para que se eligieran. Bueno, no hubo acuerdos, pero había otro acuerdo previo y que los englobaba. Si no nos podemos poner de acuerdo en los nombres, nos ponemos de acuerdo en que se insaculen y se insacularon. No estoy sugiriendo que esto sea, simplemente creo que sí hay vías para definir y para discutir posibles rutas. Miren, ustedes sabían que para ser ministro de la Corte no se les hace examen de conocimientos, no se les hace examen psicométrico. Yo no sé si un examen psicométrico te pudiera dar datos de si una persona que sufra un ataque de ira haga comentarios indebidos. Y yo no sé si un examen toxicológico te puede hablar de la sensatez de ministros, y me voy para abajo, de magistrados y de jueces. Entonces estamos en un poder, ¿saben también que quien preside el Poder Judicial preside el Consejo de la Judicatura? O sea, yo presido el órgano que me debe vigilar a mí. Y ¿saben qué otra cosa? Que los miembros del Consejo de la Judicatura, que es un órgano colegiado transversal encargado de vigilar el Poder Judicial, pues deberían también ser electos. Si no pudiéramos nosotros, mediante estos conversatorios, si no reuniéramos las posibilidades jurídicas para cambiar el mecanismo, mínimamente deberíamos elegir a los consejeros de la Judicatura para que ellos fueran un garante de la legalidad y del respeto de la Constitución por parte de todos los servidores del Poder Judicial. Qué bueno que marchen, qué bueno que se esté dando el diálogo, pero no se hace poniendo anatemas, satanizando, estigmatizando a quienes sí queremos que todo se discuta. Y por último, quisiera cerrar con un comentario que tengo aquí. La Corte Interamericana, que fue citada hace un momento, también se rige por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 23 de la Convención dice que todas las personas, son los derechos políticos, todas las personas tenemos derecho a acceder a los cargos públicos de acuerdo con las reglas previamente establecidas, pero en condiciones de igualdad. Hoy ese mecanismo no es un mecanismo de igualdad y los ciudadanos deben discutir sobre eso. Si va a llegar
una convocatoria pública a convocar a los juristas y se va a decir, bueno, vamos a hacerles un examen, vamos a hacerle una evaluación de idoneidad de su perfil, vamos a revisar, si son juristas, vamos revisando sus sentencias, en qué asuntos relevantes han participado y cuál ha sido su actuación, cómo han argumentado y cómo tratan al personal bajo su responsabilidad y dominio absoluto, porque a lo mejor no lo saben, pero en los órganos jurisdiccionales el titular del órgano es un señor feudal, es dueño del futuro de la gente que ahí trabaja, porque les dan nombramientos, asústense, por días. ¿Sabes qué? Tu siguiente nombramiento es por 15 días. Se termina ese y te doy otro por 10 días. Y no me caes bien y te lo doy por 5 días. Ya me caes mejor por 20 días. Así hasta que yo digo, ya mereces formar parte de esta élite. Juan Salvador Gaviota, te entrego tu plaza en el Poder Judicial. Por supuesto que es una preparación para la lealtad absoluta. Esa lealtad que vimos el domingo, porque si los vieron, estaban todos cortados con la misma tijera. Entonces, creo que es urgente que tengamos que estar discutiendo esto, invitar a la gente. No puede ser esto un protocolo de que cada quien viene y platica. Si esto es un conversatorio, invito a los panelistas a que platiquemos todos y que se hagan muchos foros más como esto, porque en una sociedad que se quiere transformar, todos debemos tener la palabra en los asuntos públicos. Gracias.